Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 6 de junio de 2022. Exactamente a 3 meses, un poquito menos, ¿cierto? 3 meses menos 2 días del plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Y también a una semana de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, un poquito menos de una semana. Hemos invitado a 4 distinguidos panelistas aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Queremos saludarlos. Está con nosotros la senadora Luce Bensperger. ¿Qué tal, senadora? Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y también está con nosotros el exdiputado, lo voy a nombrar como diputado, pero es el exdiputado, pero constituyente, Hugo Gutiérrez. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por acompañarnos también. No, gracias a ustedes, a Masa Crítica, por esta posibilidad de no siendo político, tener la oportunidad de debatir. Ya. Ok. Bueno, queremos darle la bienvenida también a un nuevo panelista y muy especial agradecerle también porque está con nosotros el cierto magíster en filosofía y especialista en derechos de los pueblos indígenas, Martín Yancamán. ¿Qué tal, Martín? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias y por la bienvenida al panel. Y también, como siempre, nos acompaña hoy día como analista político el sociólogo Omar Williams. ¿Qué tal, Omar? Muy bien, Edgardo. Un saludo a nuestros invitados y entremos a la cancha. Sí, pues entremos a la cancha al tiro. Mira que el constituyente Hugo Gutiérrez tiene que ir a votar. Ahí lo están esperando en varias comisiones, parece. Bueno, partamos por el tema de la actualidad política, ¿cierto? El discurso, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Hoy día acaba de aparecer una encuesta CADEM, en realidad apareció ayer, pero ya hoy día, ¿cierto?, estaba ahí como titular principal de la segunda, un repunte importante en la aprobación del presidente, subió 8 puntos, en fin. ¿Qué te parece, digamos, cómo fue la cuenta pública, Omar? Y por dónde partimos con nuestro invitado? ¿Qué les preguntamos? A ver, la cuenta pública, yo tengo una observación que es como muy difícil para un presidente que lleva 3 meses en ejercicio dar cuenta pública de su gestión. Yo creo que eso en un futuro ojalá se pueda modificar. Ahora, lo más importante es rescatar aquello que dice en el discurso y que tiene relación con la región de Tarapacá. ¿Ya? El hecho de declarar a Tarapacá como zona extrema ya nos abre muchas posibilidades de que el Estado se haga cargo de muchos problemas que hoy día tiene la región. ¿Ya? Y uno de los problemas más importantes, a mi juicio, es la pobreza. Pobreza que se manifiesta en la existencia de un trabajo precario que cada vez aumenta, y así lo dice el INE, bajo la fórmula de empleo informal, pero que en definitiva es una parte del desempleo. Y lo otro es el tema de la vivienda, que es conocido por todos. Por lo tanto, aquí se abre una oportunidad de introducir temas de generación de empleo y de construcción de vivienda, sabiendo que la construcción de vivienda no se hace una varita mágica, ¿ya? Pero sí está la posibilidad que estén estos recursos y por lo tanto la región puede implementar un plan de vivienda, ¿verdad? Y de generación de empleo potente, para que el número de empleo, de desempleo disfrazado sea más realista. Yo diría eso como primer punto respecto al discurso del presidente Boric. Sí, Hugo Gutiérrez, ¿cómo viste tú, digamos, esa cuenta y lo que señala también ahí Omar? Una de las dificultades que yo sentí del inicio del gobierno de Gabriel es que él puso, a mi entender, la economía, los equilibrios macroeconómicos por delante de la política. Y creo que él está elegido justamente para hacer política. Y en la política uno maneja varias variantes, no solamente la variante macroeconómica, la variante económica, sino también otras variantes más que son importantes también manejar. Y creo que eso lo sintió particularmente lo que hizo relación con el quinto retiro, que efectivamente golpeó duro, y con una serie de problemáticas que estaban no resueltas de los tiempos de Piñera. Digo, fundamentalmente los temas de migración, los temas de la Araucanía, de los temas que también tenía que hacerse cargo. Entonces yo creo que la cuenta pública para mí significó un giro relevante, y yo creo que la ciudadanía lo sintió.
en que empezó a hacer política. Es un gobierno que ya empieza a empoderarse, que va para adelante, que dice pues los problemas económicos son importantes, hay que resolverlos, pero también hay que resolver otros problemas más que también son atingentes y que son pertinentes y que hay que resolverlos con prontitud porque la gente exige resolución. Y eso me alegró mucho en la cuenta pública. Mira, yo como estoy metido en esto de la convención, yo se lo he dicho a Luz también, yo creo que para mí el Estado regional es una maravilla. Yo creo que esto de que nos declaren zona extrema es seguir diciendo, mira Santiago, mándanos más plata porque estamos muy pobres, no tenemos trabajo, no tenemos aquí. No, yo creo que ya tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro. Y yo creo que el Estado regional es eso, háganse cargo. Nosotros queremos queremos el empoderamiento territorial. ¿Ya? Y puede que estos cambios que pueden ser poco significativos y que a Luz puede cuestionarlo, el tema del Senado que se cambie por Cámara de las Regiones, que puede al final ser lo mismo, pero en definitiva es un empoderamiento territorial, donde los senadores, claro, van a ser ahora representantes regionales, pero son nuestros representantes, parte del poder regional. Y creo que nosotros con esta concepción de autonomía regional, la autonomía que es fiscal, que es administrativa, que es política, yo creo que tenemos un camino por delante que es muy desafiante y que a mí me parece magnífico que en el siglo XXI estemos abriendo posibilidades para que haya un empoderamiento desde el territorio, desde que la gente, incluso que también con los empresarios, que todos se hagan cargo que aquí hay una posibilidad de mejorar la calidad de vida por nosotros mismos, con nuestros propios recursos naturales que tenemos, con nuestras propias empresas que tenemos, creando empresas productivas. Yo siempre tuve un sueño que era una empresa regional del litio. Yo sé que Boric tiene una empresa nacional del litio, pero ¿por qué seguir con esa mentada, todo nacional, todo? Si ahora el Estado es regional, ¿por qué no puede haber una empresa regional del litio? ¿Por qué no puede esta empresa portuaria ser empresa portuaria regional? Bueno, todos esos temas son desafíos que para mí son más relevantes que seguir considerándonos en una zona extrema. Y entonces, como son extremas, ahí están los pobrecitos, los que requieren ayuda porque no se la pueden por sí mismos. No, yo ya creo que eso para mí ya no va. Y creo que el Estado regional es justamente ese empoderamiento que requerimos todos en las regiones. Ok, Luz Ensperger, te escuché ahí unas declaraciones que dijiste que había sido una bonita retórica el discurso del presidente. Pero lo dije en buena, porque yo creo que efectivamente la retórica y la prosa fue muy buena, fue un discurso muy empático, hecho hacia la ciudadanía, que produce distintos efectos. Hoy día escuchaba en la radio una encuesta que habían hecho las personas sobre la cuenta y lo que más destacaban era la seguridad. El presidente no habló de seguridad, no habló, muy general. Entonces, también las percepciones cuando hay una muy buena retórica son distintas. Yo creo que, además de esta bonita prosa, le faltó al presidente enfocarse en los 3 problemas que a mi juicio, y que lo dice la encuesta, son los más importantes, los que hoy día más preocupan a los chilenos, que es la seguridad, con cosas concretas, ¿no es cierto? Se anunció urgencia en la ley de eutanasia, pero no en la ley de usurpación de tierra, de narcotráfico, de crimen organizado, de terrorismo, que están en el Congreso, que es lo que yo un poco esperaba. No se habló de medidas concretas contra la inflación para que la gente alcance a llegar, ¿no es cierto?, con estos altos índices de inflación que tenemos a fin de mes, con las medidas que está poniendo el Banco Central, en fin. Y tampoco de migración. Solo de migración se le dedicaron 10 líneas. Yo tengo el discurso, más lo escuché ahí en vivo. Sé que tenemos con el presidente o con el oficialismo en general visiones distintas a la migración, pero solo dijo respecto a la migración que era parte de nuestra historia. Y efectivamente, pero la buena migración es parte de nuestra historia, y hoy día cuando no somos capaces de satisfacer las necesidades de nuestros connacionales y de los propios migrantes que ingresaron legalmente a nuestro país y a nuestra región, que llevan años también esperando solución de sus problemas, traer más gente que no tiene recursos, porque la gente que está llegando no tiene recursos, se queda en la calle, en fin, es no solucionarle el problema a esas personas y crearle más problemas a los que ya están en Chile. Destaco el PETSE, la diferencia de lo que aquí se han dicho, no es que se haya declarado a Tarapacá zona extrema. Hoy, siempre Tarapacá ha sido declarada y reconocida en la legislación como una zona extrema. Pero el 2015, cuando la presidenta Bachelet, o el 2016, no me acuerdo el año exacto,
cuando la presidenta Bachelet dicta los decretos con fuerza de ley que otorgan los PETSEL a las zonas extremas y territorios especiales, fueron para todos menos para Tarapacá, que es algo que yo vengo alegando desde ese entonces. Digo, ¿por qué? Eso es una discriminación arbitraria. Entonces, si no le querían dar PETSEL a Tarapacá, sácalo de la definición de zona extrema, pero si no, tiene que ir con los mismos beneficios que el resto. Creo también destacable de la cuenta el anuncio de larga estadía para el adulto mayor, que es un proyecto que viene hace muchos años, casi que del gobierno de Bachelet 1, después Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y todavía no se ha construido. Me parece importante. El anuncio de 260.000 viviendas en los 4 años también es importante, sin perjuicio de lo cual yo el miércoles pasado pedí un oficio para que nos dijeran, nos desglosaran por regiones, ¿no es cierto? Por regiones es cómo iban a estar distribuidas esas 260.000 viviendas y que no se vayan una vez más solo a la solución de Santiago, Valparaíso y Concepción. Y también que nos dijeran a qué estaban destinadas. Porque acá todos reconocemos, y es un gran problema el tema de los campamentos, pero hay que, y esto lo he conversado mucho desde que él era senador con el actual ministro Montes, tienes que buscar un equilibrio. No puedes apuntar todas las soluciones habitacionales a los campamentos y las tomas, porque eso es incentivar las tomas. Tienes que, paralelamente, también respetar a aquellas personas que llevan años viviendo de allegados o arrendando una casa por seguir el conducto regular. Y respecto de la descentralización, yo creo que es muy bonito hablar de estados regionales, pero sin recursos no podemos. Una de las razones por las que se quería una nueva constitución, ¿no es cierto?, es apuntar a bajar los índices de desigualdad. Claramente los recursos naturales no están igualmente distribuidos en todas las regiones. Entonces hay regiones que a lo mejor no van a poder desarrollarse sin recursos que sean entregados por el Estado. ¿Cómo van a explotar? Porque ya vas a crear empresas, lo hemos conversado con Hugo, vas a crear empresas regionales, van a tener de capital los recursos naturales, pero para explotar esos recursos naturales necesitas inversión. Me preocupa también, bueno, lo veremos después, pero sí, el tema que esos gobiernos regionales o esas municipalidades que van a poder crear empresas se puedan endeudar. Sí, vamos a avanzar en esos temas, Luz, pero en pos, digamos, de que puedan intervenir también los otros panelistas, dejémoslo hasta aquí y queríamos pedirle a Martín también que nos diera su visión de la cuenta pública del presidente. Claro, mira, hablando de la prosa del presidente, creo que hay un cambio de estilo bien importante y algo valorable, y es que esta presidencia creo que reconoce en la cuenta pública que estamos también en una situación de crisis, y en ese sentido se aleja muchas veces de los tonos triunfalistas o exitistas tradicionalmente que han tenido las cuentas públicas, lo cual es muy acertado, digamos, para conducir, a mí me parece como actitud, un gobierno en un país, digamos, que está también en dificultades. Creo que reconocer eso es un ejercicio también de realismo político, y creo que eso también generó una empatía importante, que sin duda ha tenido repercusiones también en la aprobación también del presidente en la última semana. Creo también que hay en detalles también de cómo, por ejemplo, fue realizada la cuenta pública, y es que yo coincido, por ejemplo, con la filósofa Diana Urenque, que publicó esto hace poco en La Tercera, y es que el presidente de alguna manera también interpela, ¿no?, a la ciudadanía, que es protagonista, que tiene un rol también en constituir el poder, y yo creo que eso también va muy en la sintonía de lo que viene ahora, es decir, de una estructura de Estado donde las regiones están más empoderadas, donde la descentralización va a empezar a ser una cuestión real. Además de eso, creo que hay dos ejes importantes de la cuenta pública. Uno, los derechos sociales. Rescato mucho el anuncio de viviendas, que sin duda impulsa también gasto público, creación de empleo y soluciones habitacionales que muchos sectores de esta sociedad necesitan. Pienso también que hay cuestiones de conectividad, por ejemplo, la descentralización en cuanto también a transporte de carga,
que son cuestiones de mediano a largo plazo, que son muy interesantes de poder concretar. Creo que hay voluntad política también, al menos del gobierno, para llevar esto adelante con mucha seriedad, y eso lo acompaña también de un anuncio muy importante que está marcando, yo creo, la agenda de junio, y es que viene, digamos, una presentación de una reforma tributaria. Nunca son populares las reformas tributarias, pero ya vamos a tener, digamos, de aquí al día 30, digamos, una reforma, todos esperamos, digamos, que responsable, que le permitan solventar al gobierno también un aumento en el gasto público que implica los derechos sociales. Ok, Martín. Omar, ¿algún otro aspecto que destacar de la cuenta? Estás muteado, parece. No, más bien comentar algunas de las intervenciones que han hecho nuestros invitados. ¿Ya? Yo concuerdo con Hugo en que tenemos que avanzar hacia un Estado regionalizado. Yo hablo de autonomía regional, pero para lograr la autonomía regional, esto tiene que ir acompañado de una descentralización fiscal. Esto lo hemos conversado con Hugo. Y esa descentralización fiscal, en mi concepto, implica que parte de los tributos que generan las regiones tiene que quedar en las regiones, una parte significativa. Eso para mí, hoy día yo lo expreso de la siguiente manera: chao FNDR. El FNDR no nos permite el desarrollo de la región. Y por lo tanto tenemos que avanzar a que las regiones capturen para sí mismos lo que producen, los excedentes que se producen en la región. Los países desarrollados así lo hacen, porque el centralismo no provoca desarrollo de los territorios, no provoca desarrollo de las regiones. Y tenemos que avanzar a un desarrollo donde la región se apropie de lo que produce. Hoy día eso no sucede. Por lo tanto, yo soy relativamente escéptico respecto a la reforma tributaria que se va a presentar, porque creo que este tema no está en esa reforma, no va a estar, porque esto no está en la discusión hoy día de la política pública o de las autoridades. No he escuchado a ninguna autoridad que diga sí, vamos a avanzar en que las regiones sean más autónomas. Se habla de descentralización. La descentralización va a ser efectiva cuando haya descentralización fiscal. En segundo lugar, me permito comentar que cuando hablamos que los gobiernos regionales o los municipios se pueden endeudar, yo no estoy pensando en el banco, discúlpenme la expresión, no estoy pensando en el banco de la esquina, no estoy pensando en el BCI, en el Scotiabank, etcétera, etcétera. No, yo estoy pensando en el Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo como los hace el Banco de Desarrollo, pero ya no mediado por Subdere, sino una relación directa del gobierno regional con el BID, una relación directa del gobierno regional o de las municipalidades con el Banco Mundial. ¿Ya? Y eso es distinto. Hacia allá tiene que apuntar el endeudamiento, no a la placa bancaria o a la plaza bancaria que hay en cada una de las regiones. Y finalmente, respecto al tema de las viviendas, yo creo que esto tiene que hacerse una profunda revisión de lo que hoy día tenemos. Creo que la forma del subsidio a la vivienda, como hoy día lo tiene estructurado Chile, lo voy a decir de esta manera, capotó. No responde a las necesidades ni demandas que tiene la población. Y como no responde, lo único que observamos es un aumento del déficit de vivienda. Y el aumento del déficit de vivienda significa hacinamiento, y el hacinamiento lleva implícito la violencia intrafamiliar. Entonces, no es solamente la vivienda, es un conjunto de elementos. O sea, tenemos que acostumbrarnos a ver los hechos sociales desde diversas perspectivas. Eso sería, mi estimado Reinaldo, un comentario a nuestros amigos que intervinieron antes. Ok, Omar. Hugo, algunos aspectos que destacar, digamos, o que quiere referirte, digamos, a alguna de las cosas que se han comentado acá. Mira, no, yo de verdad creo que el gobierno de Gabriel Boric empieza, a mi entender, a tomar las riendas. Yo siento que uno al principio sintió que era un grupo de amigos que se estaba tomando el gobierno y se lo estaba repartiendo entre ellos. Yo creo que, y te lo digo así con toda claridad, pero ahora se siente que hay presencia política, que de verdad están haciendo política con apoyo de los partidos políticos que
que forman parte de esta coalición, con las vicisitudes propias que tiene, que son dos coaliciones que se unen para darle sustentabilidad a un gobierno, y que eso sin duda genera una serie de problemáticas, ¿verdad? Que no son menores por lo demás, pero yo creo que la brillantez de Gabriel ha estado en eso, ¿eh? Yo creo que ha sabido unir estas dos almas, digamos, y ha sabido direccionarlas, y creo que, mira, yo creo que si a Gabriel le va bien al país. Y acá lo que uno desea es un muy buen gobierno para que le vaya muy bien al país. Es decir, claro, todos queremos, Gabriel tiene esta voluntad de hacer estas 260.000 viviendas. Uh-huh. Es cierto que queremos que nos diga cuántas van a ser para Tarapacá, ¿verdad? Pero también creo que ahí también tienen que existir otros planes mucho más rupturistas. Y yo te quiero decir, mira, uh-huh. Yo he estudiado las políticas de vivienda del gobierno de Frei Padre, ¿tá? Esta política también de autoconstrucción, que muchos se le atribuyen aquí a Soria, pero en realidad las políticas de autoconstrucción fueron políticas diseñadas por el gobierno de Frei Padre, ¿tá? Que justamente entregaban vivienda, entregaban terrenos, y los terrenos se les permitía a las personas ir trabajando en la autoconstrucción, y en muchas partes del norte se trabajó de esa forma. Sí. Y creo que hay que hacer más osado, y creo que en ese sentido, cuando tengamos estos diseños, estos sistemas que permitan no solo el tema de esta subvención, este subsidio, yo creo que todas estas políticas asistencialistas van a tener que ir de a poco siendo superadas. Y claro, yo tengo confianza en que estas políticas de subsidio sean que son políticas que se inventaron para atenuar el reproche que se le podía hacer a un sistema neoliberal, que lo que te decía, si queréis tener una buena vivienda, ándate al banco a pedir un crédito hipotecario, y todos saben lo que significa ahora en este contexto ir a pedir un crédito hipotecario, con las tasas de interés. Entonces, pero bueno, ahí tú consíguete un buen préstamo y cómprate un buen departamento. Todos sabemos la problemática que hay en nuestra ciudad, en Iquique. Hay una burbuja inmobiliaria, producto justamente de un plano regulador que no se abre por muchos años, que tiene sus responsabilidades, por supuesto, en el municipio, y eso hace que el metro cuadrado se eleve a las nubes, y eso le favorece, por supuesto, a la empresa constructora, a la empresa inmobiliaria, bueno, todo ese conjunto de consecuencias que trae aparejado, y después no podemos echarle la culpa a la gente que después se va a vivir a las tomas porque no tiene que pagar el arriendo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que asumir la responsabilidad de vivir un sistema neoliberal, de un sistema que te dice, si tú quieres tener una buena vivienda, anda al banco, endeúdate a 20 años, 30 años, vive toda tu vida pagando y muérete, y después que sigan pagando tú. Después. Esas lógicas perversas, porque son lógicas perversas, son lógicas perversas que han pervertido la solidaridad en este país, ¿verdad? Y que han pervertido justamente la forma de resolver correctamente los problemas. Porque un gobierno como el de Frei Montalva tenía ya una lógica que, por supuesto, uno no puede menos que con el tiempo reconocer que era una muy buena solución a los problemas habitacionales. ¿Podemos retomar eso? Por supuesto, en el norte podemos retomar eso. No sé cuántas personas por kilómetro cuadrado hay. Yo creo que deben ser 7 o 8 personas por kilómetro cuadrado debe haber en Tarapacá. Es decir, es una cantidad mínima por kilómetro cuadrado. Entonces, hay posibilidades de solucionar los problemas habitacionales en este país. Lo que se requiere es voluntad política y superar esas lógicas neoliberales de las subvenciones, de los subsidios, porque al final del día eso no ha traído ni siquiera para que la gente reciba una buena casa propia, sino que al final del día reciben estas casas pequeñitas donde no pueden ni siquiera desarrollar una muy buena vida. Ok, Luz, respecto de este tema, también, ¿qué te parece, digamos, la posibilidad, el plantear otras opciones, digamos, más allá de las que conocemos, y un poco tomando de lo que dice Hugo, ¿cierto?, el tema de autoconstrucción, que bueno, acá tenemos un liderazgo, digamos, que lo conocemos de hace mucho tiempo, pero probablemente si esto se hace bien, sea, digamos, también un aporte. La Villa Magisterio, ¿cierto?, sin ir más lejos, se construyó de esa manera. Bueno, eran otros tiempos, era otro Iquique, digamos, que tenía a lo mejor, ¿cierto?, los terrenos disponibles para una cosa como esa. Pero se echa en falta innovación, políticas más rupturistas. También uno echa de menos a los empresarios y a la inmobiliaria, Luz,
que nunca le hemos visto una propuesta respecto de estos temas. Ellos están observando en el mercado y haciendo lo que siempre hacen, digamos, y por supuesto es su negocio y es legítimo, pero también uno echa de menos que ellos sean parte de la solución del problema. A ver, sí, varias cosas a decir. Yo nunca me voy a cerrar en ninguna posibilidad. Yo creo que acá el déficit habitacional, no solamente en nuestra región, sino que en Chile, es extremadamente grande, va cada día en aumento y por lo tanto hay que ponerse ingenioso. La autoconstrucción es una de estas formas, pero hay que hacerla bien y hay que hacerlo bien priorizando a las personas que la requieren. ¿No es cierto? Yo tuve la oportunidad, en varias oportunidades, de reunirme con muchas de las cooperativas de Lobito, ya que se ha nombrado don Jorge Soria, y la mayoría de ellos eran segundas viviendas. Para mí, las segundas viviendas no tienen hoy día ninguna prioridad frente al gran déficit habitacional que tenemos. Si uno va a los campamentos también, sacando a la gran cantidad de migrantes que llegaron, hablando de chilenos, hay un porcentaje importante que ya han tenido subsidio y por distintas razones han vendido esa casa. Entonces hoy día también tienen una imposibilidad legal de optar a un nuevo subsidio. Hay que ver la forma de solucionar eso si tú quieres terminar con los campamentos. Y finalmente también, vuelvo a decir, hay que darle de alguna manera solucionando todos los problemas, pero una cierta prioridad a la gente que ha mantenido un conducto regular, que lleva años esperando a través de una postulación al Servio, a través de un comité, a lo mejor no, como dice Hugo, a través del subsidio, de otra forma, pero también hay que respetar ese orden en cuanto a hacer un equilibrio entre las necesidades versus el tiempo que la gente lleva esperando. La necesidad de una casa es imperiosa para todo el mundo, ¿no es cierto? En relación a cuando no tienes los medios, cuando hablamos de desarrollar o avanzar en este déficit habitacional, yo al menos nunca he mandado a nadie, querido Hugo, a pedir un crédito al banco X, A, B o C, porque entendemos que las personas que postulan a una casa al sector público es porque no tienen los recursos necesarios para lo otro. Creo que nuestra región, para crecer en Iquique y en Alto Hospicio, debieran crecer efectivamente hacia el sur de Iquique, pero tiene que el Estado ahí hacer una inversión previa, que es la urbanización. Autorizar solo la autoconstrucción al sur de Iquique sin una urbanización previa es el peor de los mundos, es crear guetos de pobreza, es no hablar de dignidad en esas viviendas, porque nadie puede decir que una vivienda sea digna o que tenga 70, 80, 100 metros cuadrados si no tienes servicios básicos como agua, luz, si no construyes ciudad. Vemos con Alto Playa Blanca, ¿no es cierto? Que finalmente siento que si no se avanza hacia el sur fue un error porque dejaste ahí a unas personas que probablemente están mejor que en Laguna Verde, pero están abandonadas en el medio de la nada, no tienen servicio, no tienen colegio, no tienen farmacia, no tienen un consultorio, en fin, tienen poco y nada locomoción. Entonces eso tampoco es una solución digna. Me gustaría muy brevemente en el tema de descentralización, comparto con Omar, yo soy profundamente descentralizadora, yo creo en la descentralización, pero sin recursos no hay descentralización profunda. El gobierno central no solamente tiene que hacer una descentralización política y administrativa, sino que también fiscal. Yo siempre he hablado a lo mejor de casi ver la posibilidad de crear como una especie de fondo común municipal, un fondo común regional, es decir, que las regiones sepan por la ley de presupuesto cada año con cuántos recursos cuenta para que, porque si sigue la Subdere siendo el viejito pascuero que pasea por las regiones con su bolsa llena de dinero repartiendo, o naturalmente se tiende a darle más dinero en esa Subdere a las regiones que son de su signo político, perjudicando a las otras. Tiene que haber descentralización fiscal, tiene que haber una ley de rentas regionales, tiene que haber también un cambio a la ley de renta en que se acabe con esto de las patentes comerciales, que son un gran ingreso, en que grandes empresas que tienen sucursales, pero pagan todas en Santiago, y por ejemplo, estas cadenas de supermercados pagan en Iquique o en cualquier otra ciudad como sucursal y pagan, no sé, 50.000 pesos, 100.000 pesos, y en Santiago, donde está su oficina matriz, pagan toda la patente. Eso es injusto si el supermercado ubicado
en Santiago, en Iquique, en Alto Hospicio, en la Araucanía, en Puerto Montt, produce el mismo efecto en todas las regiones, por lo tanto las patentes ahí debieran pagarse donde está ubicado el comercio y no necesariamente en la casa matriz. En fin, creo que hay que avanzar para hablar de verdad de descentralización. Ok, bueno, tenemos que despedir a Hugo, pero queríamos solamente, no sé si tienes un minuto, Hugo, porque vamos a entrar al tema de la convención, que nos comenten un poco de la plurinacionalidad. Queríamos tratar ese tema en profundidad, por eso invitamos a Martín. ¿Qué significa, digamos, para ti que esto esté incorporado ya, cierto, en el articulado de la Constitución? Mira, yo lo he dicho en mi discurso cuando he intervenido en la convención, yo he dicho la plurinacionalidad, esté o no esté en la Constitución, existe. Es decir, es una realidad social, política, cultural, está. Es decir, los aymara, quechua existen en nuestra región. Pueden no estar en la Constitución y ellos van a estar igual. En consecuencia, seguir negándonos a lo que es una evidencia, creo que la posibilidad de reconocer la plurinacionalidad es una posibilidad de dialogar con el otro reconociéndolo, legitimándolo. Y yo creo que esa es la oportunidad que nos estamos dando con esta nueva constitución política, de decirle, mire, estamos sobre la mesa. Yo soy de aquello que le tocó discutir en el Parlamento sobre establecer en la constitución actual el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. El Senado archivó porque no quiso discutir el tema de la existencia de otras naciones, otros pueblos, y dijo el pueblo de Chile es uno solo, no existen los pueblos originarios, y se acabó el debate y archivó el proyecto de ley que habíamos discutido en el Parlamento. ¿Esa es la solución? Yo creo que no es la solución. La solución es decir, mira, tú existes, tú eres un legítimo otro, yo te reconozco, acá estás en la Constitución, te reconozco con lo que eres, con todo lo que hemos hecho contigo, con todo el daño que te hemos hecho históricamente, con toda la violencia que te hemos aplicado desde los tiempos en que no es el Estado chileno, sino los tiempos de la colonia. Reconocemos lo que hemos hecho y también nos hacemos cargo de los tratados internacionales que ya hemos firmado y que hemos suscrito como Estado, donde ya los reconocemos como pueblos originarios con capacidad para autogobernarse, con derecho a poder generar sus propias condiciones de vida. Y eso está en un convenio que ya es ley de la República. En consecuencia, lo que estamos haciendo en la Constitución, primero, reconocer a un otro válido, legítimo, con el cual hay que conversar arriba de la mesa, y no solamente conversar después que le aplicamos la violencia. Segundo, el otro ya ha estado reconocido en tratados internacionales, aprobado por Chile, aprobado y ratificado por Chile, que es importante que lo digamos. Y tercero es hacer un gesto mínimo de justicia con nuestros pueblos originarios que han solo conocido de parte del Estado chileno la violencia más descarada y descarnada en contra de ellos, y eso hay que superarlo. Por eso te digo yo, este proyecto, esta nueva constitución es eso, una posibilidad de construir paz. Si eso no es posible, bueno, buscaremos los mecanismos distintos, pero yo creo que esta es una propuesta de paz para dialogar en igualdad de condiciones con nuestros pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Luz. Saludos a todos ustedes. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Adiós. Nos estamos viendo. Chao. Gracias, Hugo. Bueno, vamos a ir nosotros a una pausa y vamos a retomar, cierto, este tema y vamos a conversar, cierto, más en profundidad de lo que significa este concepto de plurinacionalidad. Vamos a la pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y ahí pueden ustedes ver también que ya se ha incorporado una nueva panelista. Despedimos a Hugo Gutiérrez, que tenía que hacer, no pudo acompañarnos en la segunda media hora del programa, pero sí está con nosotros la constituyente Alejandra Flores. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida una vez más a Masa Crítica Iquique Televisión. Hola, un saludo a todos y todas, gracias por la invitación. Bueno, ya partimos, Alejandra, con cierto, le pedimos a Hugo que nos diera su opinión respecto de la plurinacionalidad y queríamos conversar y partir con Martín Yancamán, quien es magíster en filosofía y es especialista en derechos de los pueblos indígenas, que nos pueda hacer una introducción un poco al tema. ¿Por qué está en la Constitución este concepto, cierto? Chile es un Estado social y democrático de derecho, dice el primer artículo, es plurinacional, intercultural y ecológico. Martín.
Bueno, gracias. Yo creo que lo primero es decir que declarar al Estado como plurinacional es ante todo una oportunidad también de justicia histórica, de que podamos vivir también como la sociedad plural que somos, en un clima de diversidad, de tolerancia, de respeto, en clave también de las sociedades contemporáneas. Creo que hay un sentido también donde el Estado plurinacional recoge una larga historia de derechos civiles, derechos políticos que no estuvieron presentes, a mí me parece, en la Constitución del Estado, en la Constitución también de la Nación, y que eso es algo que ahora, digamos, permite un acceso igualitario también tanto a las naciones originarias como a las distintas regiones, a los distintos pueblos de Chile, para tener una sociedad, digamos, con proyectos comunes de convivencia más plurales, más pacíficos, y sin duda yo creo que es uno de los grandes adelantos de la nueva Constitución, especialmente también considerando que antes de ser igual un Estado plurinacional, el borrador de la nueva Constitución, lo que va a hacer la propuesta, reconoce que Chile es primero un Estado social y democrático de derecho, es decir, que todas las reformas que involucren, digamos, esta nueva forma del Estado tienen que primero ser, digamos, abordadas democráticamente con los cuerpos legislativos que hayan para ello, y también en respeto siempre, como lo dice como lo dice también el artículo siguiente, a los derechos humanos. Creo ahí que hay sin duda cambios importantes que urge también ir revisando con esta nueva normativa. Uh-huh. Luz, hay una crítica sostenida por el sector, digamos, que se ha opuesto a este concepto durante toda la conversación, ¿cierto?, y la discusión respecto de la plurinacionalidad, respecto a que esta sería una constitución indigenista. No sé si tú sostienes eso y por qué, cuáles son los, digamos, los fundamentos. A ver, un par de declaraciones previas, ¿no es cierto? Yo reconozco la existencia de los pueblos indígenas, eso no hay duda. Reconozco que tienen que tener un reconocimiento, valga la redundancia, constitucional. Pero con la misma fuerza que señalo eso, señalo dos cosas más. Uno, creo que el principio fundamental de una constitución es la igualdad ante la ley. Y que como se ha resuelto el Estado plurinacional, que no siempre se resuelve de la misma manera, como viene en la propuesta de la Constitución, establece una desigualdad ante la ley. Van a haber derechos para los chilenos y derechos para los pueblos originarios. Y no todos los derechos para todos los que pertenezcan a los pueblos, sino que estos derechos, o los dueños, en la mayoría de los derechos que se establece, van a ser para estas autonomías territoriales indígenas, que tampoco está muy claro cómo se va a resolver, ¿no es cierto? En la propuesta de la Constitución que viene, el reconocimiento de estos 11 pueblos con un gobierno propio, con jueces propios, con leyes propias, con autonomía financiera propia pagada por el Estado de Chile, con un derecho a veto en que se va más allá de la consulta indígena y se dice que todo proyecto o ley que los afecte no solamente debe ser consultado, sino que consentido por los pueblos originarios, lo que no pasa con todo proyecto de ley o proyecto que afecte a los chilenos. Se les establece caños reservados en todo, en todas las elecciones nacionales, regionales, comunales, en el Consejo de la Justicia Plurinacional, que es la que va a ver el nombramiento de los jueces, en la Cámara, la futura Cámara de las Regiones, en el futuro Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces, y finalmente estos escaños que van en la misma tendencia de lo que se utilizó acá para elegir a los convencionales, también se produce otra desigualdad, que es la igualdad en el voto. No existe, porque aquellos, cuando nosotros legislamos sobre los escaños reservados, el INE, ¿no es cierto?, y la CONADI establece que existen alrededor de 1,5 millones de personas
provenientes de pueblos originarios o que se autodeterminan indígenas y se reconocen como tal. Pero en la votación de los convencionales de escaños reservados votaron solo 200.000. No lo digo yo, lo dijo el CERVEL. Pero sí votó la gran mayoría de ellos, pero votó en la elección normal. Entonces tu voto finalmente vale el doble, porque el escaño reservado, vote 1,5 millones, o voten 10 personas, o 100.000 o 200.000, se van a elegir igual. Entonces, el mejor de los mundos, porque hay un grupo de personas solo que vota por los escaños reservados para elegir a los candidatos que quieran, pero el resto de quienes se sienten o son parte de los pueblos indígenas votaron en la elección normal. Ahí no es que voten 2 veces, pero tu voto tiene una doble significancia. Un sistema de justicia distinto a la de los chilenos. Eso no puede haber. Si hay un mismo delito, si hay un mismo hecho típico, antijurídico y culpable, que es la definición del delito, ¿no es cierto?, debe ser juzgado por los mismos tribunales y tener las mismas penas. Tú podrías, probablemente, a lo mejor, hasta haber explorado, pero no tampoco en una constitución, en el Código Penal, ciertas atenuantes que podría basarse en las costumbres, en las tradiciones. Acabamos de derogar la ley Pascua, ¿no es cierto?, que establecía que los isleños que cometieran delitos de índole sexual iban a ser castigados con un grado menos de la pena. ¿Por qué? Porque si se ataca sexualmente a una mujer por un pascuense va a tener una pena en un grado inferior a si lo ataca un chileno. El delito es tanto o igual de grave quien lo cometa. Entonces, tú finalmente dices el derecho preferente a las tierras, que era lo otro que se me olvidaba, que tampoco va para cada persona indígena, sino que va para estas mismas ATI. Entonces, ese derecho preferente de entrega y devolución de tierra se la pueden quitar a un chileno, al Estado, o también a un indígena que la tenga para entregársela a las ATI. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Okay. No es la forma tampoco de solucionar los conflictos creando nuevos. Creo que hay una deuda del Estado con el pueblo originario, pero no es esta la forma de solucionarla. Alejandra, ¿qué nos puedes comentar tú respecto de esto? Bueno, creo que existe mucho desconocimiento en nuestro país acerca de los diversos pueblos indígenas, pueblos y naciones indígenas que existimos, que coexistimos desde antes de la creación de la República. Efectivamente, como indica la senadora Ebensperger, hay medidas que se toman que van en beneficio de los pueblos indígenas, pero además están en consonancia con el avance internacional de los derechos en materia de pueblos indígenas, donde nuestro país está absolutamente al debe, como podríamos decirle. Porque nosotros, los pueblos indígenas, ni siquiera estamos reconocidos en esta Constitución. No existimos para esta Constitución. No existimos en la práctica porque nuestros pueblos existen a lo largo y ancho de todo el país, pero sin derechos, ¿ya? Y eso es lo que un sector no quiere reconocer los derechos. Creo que nuestro país en América Latina es uno de los pocos, me parece que Uruguay es el otro que tiene cero reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, lo que se hace en esta propuesta de nueva constitución es reconocer estos derechos constitucionalmente. Y esa es una deuda histórica de nuestro país con los pueblos indígenas. Y bueno, respecto de algunas materias que se indican, hay que leer un poco, yo diría hay que leer un poco, especialmente a quienes son abogados y abogadas, para que puedan transmitir una información verídica de lo que sucede, porque aquí no va a pasar el caos, ¿ya? La justicia indígena existe en otros países. Es cosa de leer un poco de derecho comparado, cómo va avanzando, ¿ya? No significa tampoco en ninguna situación, tanto de pueblos indígenas como otros temas
que están propuestos en esta propuesta de nueva constitución, que signifique que el día que se apruebe y al otro día está funcionando todo y no vamos a ver qué va a pasar y es el caos. No, eso no sucede ni no va a suceder en ningún lugar, digamos, porque tiene que darse un proceso de implementación de estas propuestas, es decir, un proceso legislativo, ¿ya? Donde se va a dar vida y se va a normar este tipo de situaciones. ¿Y por qué digo, por ejemplo, que hay que conocer y a nosotros nos pasó, digamos, muchos colegas, abogadas que estaban en la convención desconocían mucho de estos temas y se preocuparon de leer y de actualizar conocimientos. Por ejemplo, en los temas de justicia indígena, los temas que tienen que ver con situaciones de índole más penal, usualmente no se consideran en estas situaciones, no, por lo menos lo que yo conozco en experiencias comparadas en otros países, eso no se da. Entonces, el decir que, porque yo he escuchado por ahí que si alguien lo asesinó y colocan así ejemplos, ya que finalmente a las personas le hacen tener temor de lo que va a pasar. Lo mismo con los temas de las autonomías indígenas, que se han echado a ocurrir muchísimas noticias falsas de que se les van a quitar territorio a las personas no indígenas, en fin. Yo pienso que esta deuda que nuestro país tiene es hora ya de saldarla, es hora de que comencemos a construir juntos y juntas todos los pueblos y naciones en una forma respetuosa, como lo mandata precisamente esta propuesta de nueva constitución, mandata un Estado intercultural, ¿ya? Y eso significa precisamente que todas las culturas podamos desarrollarnos y entendernos en un marco de respeto. Y eso es lo que no ha sucedido tampoco ahora. Ya, por ejemplo, y ha habido muchísimas discriminaciones respecto a los pueblos aymara. Pongo un ejemplo que es bastante conocido aquí en el norte, sucedió en Arica, el caso, por ejemplo, de la pastora Gabriela Blas, ¿ya? A quien se le acusó, se le encarceló, se le condenó a 12 años de cárcel, ella perdió, incluso se le quitaron sus hijos, porque ella se extravió su hijito que estaba pastoreando, mientras ella pastoreaba en el altiplano de Arica, que es muy similar al altiplano de aquí de nuestra región, de Tarapacá. Y sin embargo a ella se le juzgó por este descuido, ¿no? Que ella salió a buscar una llama y el niño al parecer caminó y se extravió y se perdió. Pero ese tipo de situaciones, ¿cuántas veces no hemos visto? Y hace poco, el año pasado, recuerdo que se buscó un niñito en el sur que se perdió y lo buscaron por muchos lugares, no apareció. Finalmente también apareció muerto, pero no se juzgan las personas, a los papás, o cuando en las piscinas se ahogan los niños, no se juzga a los papás como se juzgó a esta pastora, ¿ya? Encarcelándola, como decía, se le quitaron, incluso se entregó a adopción una de sus hijas, ¿ya? Y ese tipo de temas sí debe aplicarse en estos casos. La justicia indígena ya se debe ver de esa manera, y por eso que indicaba que aquí hay que ir aprendiendo, hay que ir conociendo y no juzgar desde el prisma de que siempre se ha hecho en este país, donde aquellos que detentan el poder quieren mantenerlo y no quieren compartir, y aquí me refiero al tema de los escaños reservados, con los pueblos y naciones que tenemos absolutamente todo el derecho de compartir parte de ello. Ok, Alejandra. Omar. ¿Me dejan decir un par de cosas? Yo quiero decirle que, a ver, todo lo que yo dije no es que a mí se me ocurra. Me preocupé, le digo varias veces la propuesta de constitución, sé que falta la comisión de armonización y la de normas transitorias, pero todo lo que yo dije lo saqué de la propuesta de constitución. No es que se me haya ocurrido a mí interpretar lo que los convencionales quisieron decir. No hay nada, y ahora no anoté el artículo al lado del punteo que hice, pero te lo puedo mandar, están en la constitución. Entonces, no es cosa que tú digas, vaya a estudiar. Yo soy abogado y cuando hablo de temas jurídicos lo hago responsablemente. No lo hago sin haber estudiado. Desconozco el caso de esa pastora
pero cada vez que al hijo de cualquier persona le pasa algo, los padres son investigados, y si hay una culpa, no es que los padres lo hayan matado, pero si hay una culpa, son los cuasi delitos de lesiones, de homicidio, lo que sea, y eso le afecta a todos los chilenos y a todos los padres. Entonces, yo efectivamente creo que a la gente hay que hablarle con la verdad, y yo estoy diciendo todos los derechos que le di, todo lo que significa la plurinacionalidad en el sentido de la nueva convención, es lo que está en los artículos aprobados por el Pleno. No le he puesto ni le he quitado nada. Ok, Luz. Omar, queríamos también saber tu opinión respecto a este tema. Sí. Comparto algunas opiniones que se han señalado en el sentido de que aquí tenemos que asumir a lo menos dos cosas. Uno, la historia del país que ha sido construida desde abajo. Acá hay una historia que se nos enseña y por la cual se nos pone nota cuando estamos estudiando, que es la historia oficial. La historia oficial, por definición, oculta la historia de los movimientos sociales. Y por lo tanto, aquí estamos frente a un reconocimiento que cuando llegaron, los primeros que llegaron acá a conquistar este territorio fueron los incas, ya con el Santiago, que estuvieron presentes. ¿Ya? Y los incas, los españoles, los chilenos, etcétera, lo que han establecido con los pueblos originarios son relaciones de dominación. Y hoy día estamos frente a una situación en que estas relaciones de dominación tienen que cambiar. Lo que hemos visto, ¿ya?, es que el Estado chileno o la sociedad chilena autoritaria, centralista, patriarcal, se está desmoronando. Y están haciendo una nueva sociedad que da cuenta de que somos plurales, que da cuenta que hay deudas históricas, que da cuenta que hay que reconocer situaciones que han sido aberrantes. Yo quiero recordar, y estoy en la línea de lo que decía Alejandra, al ministro Velasco, siendo ministro, se le cae su hija a la piscina, ¿ya?, y se desarrolla un gran operativo para salvarle la vida, porque alguien que cae a la piscina y no respira, ya sabemos lo que sucede. Pero nunca nadie llevó a tribunales al ministro. Nunca fue acusado de lo que dice la senadora. Entonces, claro, cuando tú vas comparando hechos, te vas dando cuenta que, digámoslo con su nombre, porque lo han dicho muchas personas, acá hay una justicia para uno y una justicia para la mayoría. Y eso tiene que cambiar. Si eso no cambia, el conflicto es mayor. Ahora, cuando dice la senadora, si solucionamos esto, se van a solucionar más conflictos? Doy el ejemplo de las tierras. El que usurpó tierra y que se acostumbró a esta forma de vivir, obviamente para él es un conflicto porque le cambia su forma de vida, le cambia su forma de percepción. Tiene que dar un paso. Mira, la Constitución para mí, el cambio de la Constitución para mí es fundamental. No por el estallido social, sino que porque la sociedad chilena tiene que ponerse a la altura de las transformaciones que las sociedades están teniendo. Hasta hace 5 años atrás, hasta hace 10 años atrás, nadie hablaba del cambio climático, nadie hablaba de la ecología, nadie habla hoy día de los derechos neuronales, y tienen que estar en las nuevas constituciones, porque las transformaciones de la sociedad son rápidas y son profundas. Y yo no le otorgo a esta nueva constitución ni 40 ni 50 años, le otorgo mucho menos años, porque las transformaciones van a continuar, van a seguir, van a ser más profundas y nos van a plantear nuevos desafíos que como Estado y como sociedad tenemos que responder. Ok, Martín, me gustaría también que hicieras algún comentario respecto de este tema de la igualdad ante la ley, digamos, a la que se refiere la senadora. Sí, por supuesto. Mire, primero yo creo que el relato que, por ejemplo, la senadora y a veces un sector también conservador de este país ha tratado de extender acerca de los derechos de las naciones originarias en la nueva constitución son desproporcionados. En particular, por ejemplo, creo que hay dos casos bien ilustrativos de esto. Una es los escaños reservados en las dos cámaras legislativas, tanto en la Cámara de los Diputados y Diputadas como también en la Cámara de las Regiones. Pienso que el concepto correcto es
la proporcionalidad, es decir, las leyes, por ejemplo, sobre la constitución de las dos cámaras, es una cuestión que va a quedar primero sujeta a ley. Claramente hay un marco, la Cámara de los Diputados no va a tener menos de 155 diputados, la de representantes regionales parte, digamos, con 48, y en ese sentido los escaños que hayan también para naciones originarias van, digamos, en un sentido de proporcionalidad, que es algo que este país en toda su historia republicana sin duda ha perdido. Miren, en los, digamos, solamente, creo yo, desde 1891, es decir, desde la época parlamentaria hasta ahora, han habido un total de alrededor de 2.900 a 3.000 parlamentarios. Y de esos, en toda la historia, 11 parlamentarios han sido de naciones originarias. Imagínense, 11 de un total de 3.000, es decir, menos, digamos, del 0,5. En cambio, por ejemplo, familias que han sido, digamos, habituales, digamos, en la política, no sé, Larraín, Mate, Chatwin, cada familia presenta a veces de a 20 o a 29 parlamentarios. Entonces hay una cuestión, a mí me parece, como de justicia y de proporcionalidad en cómo se constituye la nación, que queda mejor representado en una propuesta de nueva constitución que incluya el reconocimiento, y ese reconocimiento no solamente vacío, sino un reconocimiento también a participar en la vida política, y creo que la representación es parte de eso. En segundo lugar, la Constitución abre, digamos, la posibilidad, digamos, del pluralismo jurídico, pero, y digamos, para desmitificar esto, no habla de que van a haber de aquí en adelante 11 sistemas de justicia. Eso no es así. El sistema de justicia es único, está regido, digamos, por la Corte Suprema como instancia máxima, y además queda garantizado como sujeto también al respeto irrestricto de los derechos humanos. Entonces hay suficientes contrapesos también para que el pluralismo jurídico, digamos, sea una posibilidad y una actualización del sistema de justicia que recoja mejor también los distintos proyectos colectivos, distintos proyectos acerca también del derecho, y creo que eso aún mantiene, digamos, el sentido de la igualdad. La igualdad jurídica, de hecho, como igualdad formal, es precisamente aquello que se ha también impugnado en una cantidad de años, porque finalmente cuando llegamos a la justicia nos damos cuenta que parece que hay algunos que son más iguales que otros. Finalmente, es decir que todos estos reclamos a veces de sectores conservadores no son privilegios. Yo creo que son peticiones de mínimo de justicia que garanticen un acceso igualitario a la vida política y a la vida social del país, que por décadas, y desde la ocupación del territorio mapuche o desde los territorios aymara en el norte, también en la misma época, 1880, el genocidio de las naciones originarias australes, es que el Estado se constituyó y se desarrolló, de hecho, carente de esa igualdad. ¿Sí? Estamos pidiendo igualdad, creo que acá hay igualdad. Hoy me parece que las normas que apuntan a una convivencia diferente dentro de un Estado plurinacional, me parece que sí son un aporte y que son una oportunidad histórica, y recogiendo algunas palabras de la cuenta pública, para que los distintos Chiles que habiten en este territorio se encuentren, pero que se encuentren en serio, no en esa relación, ¿no?, de patrones inquilinos tan antigua, sino como pueblos con derechos iguales, con proyectos de vida justos, compartidos. Y yo creo que eso es un Estado plurinacional, y no es la caricatura de separaciones que han tratado de establecer como relato algunos sectores que están interesados en que las cosas permanezcan tal y como han estado hasta ahora, y como han estado también en los últimos 30 años. Esa es mi opinión al respecto. Sí, senadora, se ha señalado, cierto, que el sector, digamos, que usted representa ya llamó, digamos, a votar rechazo, y de alguna manera se ha señalado que se está estudiando, analizando la posibilidad de una tercera vía, de un plan B. ¿Cuál sería la propuesta que harían en este sentido para reemplazar, cierto, en el evento que gane el rechazo, el tema de la plurinacionalidad? ¿Cómo lo enfocaría usted?
A ver, un par de cosas. Yo creo que esta elección, distinta a las elecciones personales, cuando hay candidatos, es algo que va a decidir la ciudadanía. No, a mí no me parece, independiente que por cumplir con normas del CERVEL haya que hacer Consejo General de los partidos y tomar una decisión institucional. Pero evidentemente este tema es algo que va a decidir la ciudadanía el próximo 4 de septiembre. Dicho ello, y independiente de que por este y muchos otros temas, yo no estoy de acuerdo con la propuesta porque creo que una de las bases fundamentales para cambiar la constitución actual era que no era legítima, que no nos unía. Bueno, esta tampoco cumple esos requisitos. Yo creo que yo voté, soy súper transparente, yo voté rechazo el 25 de octubre porque creía que esta era una buena constitución con todos los defectos que aquí se han señalado y todas las deudas que hay del Estado de Chile, no un gobierno determinado, del Estado de Chile con los pueblos originarios. Pero también creo que esta no es la forma de solucionarla ni que establece igualdad alguna. Pero dicho eso, creo que el mismo 25 de octubre pasado, o antepasado, cuando casi el 80% de los chilenos dice que quiere una nueva constitución, habría que ser, disculpe la palabra que voy a utilizar, pero muy bruta para no entender que la constitución actual está muerta, a pesar de que voté rechazo, ¿no es cierto? Pero frente a ese resultado, nadie hoy día podría fundamentar y defender la actual constitución, aunque la encuentre buena, pero ya cuando el 80% te dice que era una nueva constitución, tienes que ir a una nueva constitución. Y por eso, frente a esta mala propuesta, porque creo que la convención está en una deuda gigantesca, no hizo aquello que la ciudadanía esperaba, en mi visión. Respeto la de Martín, la de Alejandra, por cierto, pero me están preguntando mi visión, y esa mi visión quedó al debe, no hizo lo que esperaba, no propuso un término que se legitimara por todo, que nos uniera, no que nos dividiera, en fin. Y creo que hay que rescatar este proceso constitucional. No puede terminar porque Chile quiere una nueva constitución y ahí va la tercera vía en la eventualidad que no ganara la opción del apruebo. No puede ahí, listo, ganó por decir algo el rechazo, hasta aquí llegamos. Creo que eso es inviable. En la eventualidad que gane el rechazo no puede nadie, ningún sector, pretender volver un día antes de el octubre de la revuelta. O sea, eso no es posible y entonces nace esta tercera vía para que la gente sepa que si de verdad no le gusta la propuesta, no se va a quedar con la actual constitución, se debe necesariamente avanzar a una nueva que recoja lo que esta propuesta ha hecho y que está legitimado por todos los sectores, que modifique algunas cosas o que cambie otra o que vaya un poco más a lo que la gente también pidió o por las razones por las cuales votó por una nueva constitución. Ok, Alejandra, bueno, se nos está acabando el tiempo, solamente pedirte que nos redondees un poco cómo ves tú el tema. A propósito, digamos, hablamos en el bloque anterior, ¿cierto? Que en la encuesta Academia el presidente Gabriel Boric había subido 8 puntos, también subió 5 puntos el apruebo, digamos, y probablemente, si esto se mantiene como tendencia, las encuestas al final reflejen, digamos, una mayoría por el apruebo. ¿Cómo ves tú el tema? Ahora que ya se está conociendo un poco más, que la gente tiene acceso al borrador, bueno, y que de aquí al 4 de julio, ¿cierto?, vamos a tener el texto definitivo. Bueno, en ese contexto creo que este proceso constituyente que da vida a este borrador logra de alguna manera canalizar la profunda crisis social y política que nos llevó, digamos, precisamente a este proceso. Y en ese marco lo que la ciudadanía vivió y por muchos años, por muchas décadas, es una profunda desconfianza, más allá, digamos, de un sistema opresor, ya de derechos para una minoría, y no para una gran mayoría,
hay una profunda desconfianza de la ciudadanía con el sistema político, porque no estuvo a las alturas, no supo ponerse en sintonía con las demandas ciudadanas. Y eso es precisamente lo que hace esta propuesta de nueva constitución. Y discrepo cuando dice la senadora que esta propuesta no hizo lo que esperaba la ciudadanía. Creo que eso lo vamos a saber en el plebiscito del 4 de septiembre. Allí la ciudadanía va a manifestar si esta propuesta realmente, en su contexto general, ¿no es cierto?, está o representa las demandas en realidad que dieron vida a este proceso constituyente. Creo que eso lo vamos a ver en esa fecha. Ok, bueno, queremos agradecerles, ¿cierto?, que nos hayan acompañado en este programa. Nos pasamos un poquito del tiempo y bueno, vamos a seguir conversando de estos temas, por supuesto, en las próximas semanas. Así que una vez más, la senadora Luz Empergue, muchas gracias por su gentileza. Martín Yancamán, ¿cierto? Un gusto y muchas gracias también por acompañarnos en el programa. Alejandra Flores en este segundo bloque y bueno, y también despedimos, ¿cierto?, al constituyente Hugo Gutiérrez en el bloque anterior y a nuestro analista Omar Willen, que desapareció del Zoom. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a ti, a ITV, y Bien, también gracias. saludo a Alejandra, a Martín, y un abrazo a la distancia a Hugo también. No tan Ok. a la distancia, debe Sí, estar al está lado, cerquita. rebotando. Ok, muchas gracias. Chao, chao. Masa Crítica en Chao. Iquique Hasta luego. Televisión. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa.